Salíamos de la tienda cada una con un cono relleno de masa helada y texturizada que prometía místico sabor. Yo quería ir al parque y tú a sentarte dentro del kiosco. Mira cómo está el sol. La nieve se va a derretir antes de que crucemos la Alameda, decías, mientras me tomabas de la muñeca para guiarme a la sombra. Bienvenidos a nuestra mesa de disección. Cojan guantes y escalpelo y prepárense para abrir la ficción de hoy en canal. Esto es Ficciópatas. Buenas, Eric. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Estamos Víctor. aquí otra vez desde Rancho Rosa. Rancho Rosa, bien acompañado de David Lynch, ¿no? Sí, lo tenemos aquí encima. Sí, bueno, una estamos- pintura de mi guaco. Claro, lo tenemos aquí, pero es que estamos rodeados por obras Sí. relacionadas con la obra de David Lynch. Sí, porque el día que estamos grabando es el día posterior a una fiesta en homenaje que hubo y hay una exposición ahora mismo muy interesante Sí. de cuadros que nos rodean en torno al universo de David Lynch y lo podemos unir quizás un poco, ¿no? Sí, con el relato que nos traes hoy. Con el relato en el que- episodio 26, Sí. hoy es 16 de marzo, si no me descuadra la fecha. Y el relato, adelante, Eric, ¿qué relato nos traes? Pues hoy te traigo oratoria de una autora mexicana que se llama Iliana Vargas. Y esto es la autora no la conocía, encontré el relato por internet. Y la verdad que me pareció interesante un poco por lo que hemos estado hablando de manera previa a la grabación, ¿no? Hablo un poco de la autora. Sí. Iliana Vargas nace en la Ciudad de México en 1978. Ella escribe narrativa y poesía. Esto lo señalo porque va a ser importante. Sí, además es para traductora el también. Es traductora. Sí, estudió letras hispánicas en la Facultad de Filosofía de la UNAM, en la Universidad de México. Es, según esta semblanza que he sacado de internet y que creo que pertenece a Alberto Chimal, el que fue uno de sus profesores de escritura, dice, es una de las narradoras más interesantes de la nueva literatura de imaginación en este país. Sus textos son enigmáticos, desconcertantes, que esto creo que a ti te ha desconcertado un poco, Sí. ambientados con frecuencia en una atmósfera de sueño, donde ciertos acontecimientos pueden quedar inexplicados para siempre y otros tener consecuencias totalmente impredecibles. Así pasa en este relato. El decir que el libro más reciente de Iliana es Yo no voy a salvarte, publicado en España por la editorial Eolas. Y tiene publicado también Johnny Moon y otras alteraciones del psicosoma, magnetofónica, habitantes del aire caníbal y este último libro de relatos que te menciono. Y tiene esta cosa que pasa mucho en Latinoamérica con los autores latinoamericanos que son muy proclives a colaborar en revistas. Tiene muchísimas. Pero muchísimas. Es que he decidido no ponerlas porque es que son incontables. Apariciones en revistas con cuentos, ¿no? Sí, revistas, programas de radio, de televisión, sobre todo dedicados a la cultura underground, de la literatura fantástica y la ciencia ficción mexicana. Sí que tengo que destacar que Iliana Vargas es especializada en la narrativa y el ensayo en torno a temas relacionados con la literatura y otras manifestaciones artísticas dedicadas a los géneros de la irrealidad y sus hibridaciones. Y a mí me encanta lo de las hibridaciones, porque yo soy muy de hibridar. Sí. Hibridaciones entre lo fantástico, la ciencia ficción, el horror, el terror, lo extraño, lo onírico, y un largo etcétera, ¿no? Pues se puede hibridar casi prácticamente de todo. Sí. Pero sobre todo, esto nos lleva a un camino que fue el que dio comienzo a Ficciópatas, La verdad que sí, ¿eh? que es el bizarro. Sí, ¿no? totalmente, que fue lo que nos unió a ti y a mí Claro. en primer orden. Está bien rememorar esto ya cuando estamos a punto de... todavía no, pero falta Sí. poco para terminar la última temporada de este programa. Que es verdad, que a ti y a mí nos unió el bizarro en una tarde en un curso en el que nos pusimos a hablar y fue como... Nos reconocemos en esto, a los dos nos gusta, ¿no? Este género y estamos ahora mismo... Vamos a tratar un relato que tiene mucho de bizarro. Claro, efectivamente. Entonces, agradecemos a Carlton Merrick III, que fue
el que nos unió ese día y hizo que el Bizarro resurgiera. Y que decidiéramos hacer juntos este podcast. O sea que... Igual deberíamos plantearnos hacer un final bizarro, pero bueno. Bueno, puede ser. Oye, pues si encontramos la historia adecuada, claro. ¿por qué no? Sí, sí. Pero bueno, volviendo a Iliana, como has dicho, ha colaborado en un montón de sitios, ¿no? Sí. Y también, no sé, como digo, no solamente en el campo de la literatura, sino también el cine, la música, la experimentación sonora, que también en un momento determinado nosotros trajiste tú, creo que fue el relato aquel del cual pues tenía como trasfondo el ruidismo, ¿no? Era... Si no me equivoco, a ver, es que creo que ese relato era de Mónica Ojeda y creo que lo trajo Chris. Sí, creo. Ahora mismo, sabes tú que mi memoria... Bueno, la tuya, la mía... Y porque ya llevamos unos cuantos programas a cuestas y me cuesta... Pero si claro, no me equivoco era un relato de Mónica Ojeda. Sí, me suena a mí que también. Ya llevamos más de 100 programas. Sí, por eso, o sea que bueno, se hace lo que se puede. Acordándome. Voy a pasar a hacer el resumen. Bueno, hemos dicho que sí, que la historia oratoria está dentro de la antología La tienda de los sueños, un siglo de cuentos fantásticos mexicanos, que está seleccionado estos cuentos y prologados por Alberto Chimal, como has dicho antes, que es de SM, publicado en 2016. Y bueno, que hay muchísimos autores que dentro de esta antología... Amado Nervo, estoy viendo ahí, Elena Garro, Leonora Carrington, pues claro, mira, o sea, autores que a mí me gustan mucho, Juan José Arreola... sí, o sea, estoy a favor de toda esa gente, la verdad. Entonces, bueno, hay un buen elenco dentro de esta antología y has elegido a Iliana y cuéntanos un poco, resúmenos la historia. Sí, vale, pues mira, te cuento y cuento. La historia se divide en 5 partes, de las cuales yo te diría que la primera parte es el planteamiento, la segunda es el nudo y la tercera, cuarta y quinta es el desenlace, que se divide a su vez como en 3 escenas, tercera, cuarta y quinta. Sí, correcto. Es la historia de una niña y su madre que compraron un cono de helado, como leía yo al principio, para cada una y discuten si ir a comerlo al kiosco o al parque. La niña quiere ir al parque, así que lo resuelven lanzando una moneda. La moneda va a parar cerca de un desagüe callejero y le piden a un niño que vaya a ver si ha salido cara o cruz y que les traiga la moneda. No quieren ir ninguna de las dos. El niño va y trae consigo una estampita que por lo visto se había quedado pegada a la moneda. Y es una estampa de una virgen con alas que la madre le acaba dando a la niña, ya que parece que le interesa. Sí. La madre dice que es una santita y la niña dice, no, es una virgen con alas, como que la reconoce, ¿no? Bueno, la niña empieza a pedirle cosas a la estampita y empieza a creer en que esa virgen con alas se las concede, pero de una manera equivocada. Esto me gusta particularmente. Por ejemplo, en clase, en lugar de iluminarla con conocimiento, con un conocimiento que no tiene, provoca que cada vez que ella sale a la pizarra pase algo en la clase que interrumpa el hecho de tener que hablar en público. Ella le pide, claro, échame una mano con esto, ¿no? Y la Virgen no la ilumina. Lo que hace es que cada vez que le toca hablar, a un niño le sangra la nariz, yo qué sé, van pasando como una serie de cosas. Vale, aquí damos un salto al futuro. La niña ya tiene 17 años y le sigue pidiendo cosas a la Virgen que ésta cumple, pero de una manera inesperada, como venimos viendo, y defectuosa. La madre le insiste en que deje de creer en tonterías y la chica se excusa argumentando que sí tiene poderes la Virgen, solo que le hace falta práctica. Y dice, yo creo que había pasado mucho tiempo sin que nadie le pidiera nada. Claro. Y por eso las cosas le salen medio raras. Un punto cómico que tiene la historia que está bien también. La madre comenta un par de supuestos efectos que la Virgen ha llevado a cabo, ¿no? Como que la chica se quedara calva o que llenó la casa de una especie de grava roja y que apareció la policía. Tienen una pequeña discusión y la madre sale de la habitación porque la niña la acaba llamando loca a la madre, ¿no? Y la madre dice, loca yo, o sea, si aquí la loca eres tú, ¿no? Y bueno, pues ella se queda lamentándose, la niña, pensando si debería darle color a la estampita para devolverle el azul original
y en el último momento le solicita, y leo, dice: concédeme la gracia de aprender a vivir sin la incomprensión de la sordera materna, sin la indiferencia de los amigos complacientes, sin la furia que me arrastra a olvidarme de todos para amarte solo a ti. Concédeme el deseo de mostrarme quién soy, de vivir un instante que se prolongue lo que sea necesario en una torre de marfil. Ese es el último deseo que lanza la niña, y entendemos que esto ocurre por la noche. En la mañana siguiente, la madre sube a la habitación a pedirle que se levante, que llegan tarde, la llama a gritos y la niña no responde. Decide entrar a la habitación y al hacerlo, pues se queda sin palabras ante lo que se encuentra. ¿Qué se encuentra? Pues básicamente lo que se encuentra es una estatua en lugar de a su hija. Una estatua de marfil azul. Efectivamente. Como si la propia niña hubiera transmutado en una especie de santidad, ¿no? En ese, que es el punto más bizarro que tiene, digamos, la historia. Sí, además el punto bizarro e incluso, si te paras a pensarlo, terrorífico. Sí, totalmente. Entonces, bueno, como dices, es una historia pues en 5 actos, donde los 2 primeros actos son, pues eso, lo que es el comienzo y el nudo, y luego pues va desenlazando a través de esas 3 últimas partes. Como decías, sí que aquí hay algo que a mí, ya sabes, que me gusta mucho, que son las palabras que no entiendo, sí. Pero bueno, que no son demasiado desconcertantes ni tampoco sacan mucho de la historia. Sí que me ha parecido confuso, tengo que decirlo, pero entiendo que el bizarro también juega a la confusión y juega un poco pues a la extrañeza y a flotar en ese ambiente, ¿no? que es también tan voluble. Ya que me sacas el tema, sabía que me lo ibas a sacar, me voy a ir ahí directamente. Que esto me lo llevo yo más al tema de la técnica, ¿no? Se nota que la autora es autora de poesía también. Yo esto lo noto. O sea, yo cuando nos encontramos a un autor o una autora que también escribe poesía, lo noto mucho en la forma de expresarse, en la propia narración, porque es muy lírica. O sea, tiene como es un planteamiento que tiene muy, muy lírico, ¿no? Claro, y yo creo que eso es una de las cosas que más me gusta del relato, el lirismo que... ¿Que te gusta o que no? Que sí. Ah, vale. Pero claro, también lo hace confuso. Y es, claro, a mí me ha pasado un poco igual, ¿eh? O sea, tiene esta especie de lirismo alucinógeno que hace que tengas que hacer un esfuerzo extra para entender lo que te está contando, porque no es una narración seca, sencilla, no es Hemingway esto, o sea, es florida, ¿no? Y con mucho simbolismo. Sustentado en la religión o un poco la fe, una fe también que al mismo tiempo es una fe distorsionada, porque el tema de una virgen con alas, que es algo no muy propio. Ahora te hablo también de eso, que es un detalle que no se me pasa por alto, ¿no? Pero es verdad que a mí lo que me ha pasado con esta forma de narrar, que me gusta, porque tiene ese componente, ya te digo, como alucinógeno, onírico, te crea una atmósfera rara, es que también algunas cosas quedan lejos de quedar creíbles. O sea, le falla la credibilidad. Y esto era algo, para mí, ¿eh? O sea, por ejemplo, llama demasiado la atención que la madre niegue los poderes de la Virgen, pero reconozca lo de la grava roja o lo de que menciona del pijama pegado a la piel y el que la niña se quede calva. Y eso yo entiendo que viene precisamente como tú has creado un tono, que es este tono poético, tal, y ya lo metes en los diálogos también, y acaba causando que la madre acabe diciendo cosas como esa, claro, y ahí a mí la credibilidad me falla. Claro, yo creo que aquí también juega un poco con esa credibilidad, con la credulidad del lector y de un poco de la sociedad, que hay veces que digamos, tenemos hechos ante nuestros ojos, pero a no ser que veamos cómo se desarrollan esos hechos de forma perfectamente conectada, ¿no? Podemos dudar, y la duda siempre nos lleva a no creer. Entonces, creo que aquí juega un poco ese juego, para mostrarnos un poco herramientas o sucesos que podrían ser creíbles, pero también podrían no serlo. Entonces, podrían ser efectos creados de profeso para hacer parecer que los deseos se cumplen, pero son perfectamente ejecutables por un ser humano. Y creo que juega un poco con ese juego de decir, son cosas
que están dentro de la fantasía, de la ficción, pero son posibles dentro de una realidad. Excepto, Sí. excepto la última escena, que es un poco para rematar y decir, todo lo demás podría ser ficción o podrían ser el producto de ciertos deseos mal encarados, pero aquí no hay duda. Pero lo de la grava roja, por ejemplo, porque lo que la chica se quede calva, pues bueno, Sí. vale, sí, pues te puede pasar, ¿no? O por lo que sea. Pero lo de la grava roja, por ejemplo, me parece una cosa. Y es como que la madre no lo ve, ¿no? Como que no ve que eso venga provocado por la Virgen. Y a ver, si nos vamos a lo bizarro, yo, por ejemplo, ese problema no lo tengo con Carlton Mellick. O sea, No. de repente los personajes pueden estar hablando de situaciones absurdas, pero sin embargo te lo crees porque los diálogos sí que mantienen un punto realista. En este caso, como sigue con ese lirismo o sea, se lo lleva también al diálogo, es como no me creo esa forma de hablar de la madre y tampoco me creo lo que está diciendo. Y ahí es donde a mí me falla un poco y creo que le viene por el estilo. O sea, es algo que me gusta y al mismo tiempo veo que es un poco punto débil de este relato. Sí. Y fíjate que me ha pasado que, sobre todo con el diálogo. Y curiosamente me puse a buscar información de Ileana y tal, y encontré en Goodreads, encontré una crítica, o sea, encontré varias críticas, ¿no? Gente que le gusta lo que escribe esta mujer y tal, pero precisamente había una que decía, no, o sea, me gusta mucho, pero los diálogos no me gustan. Y digo, es que me ha pasado lo mismo. Creo que los diálogos no le viene bien ese lirismo que tiene. Pero bueno, yo qué sé, o sea, que al Sí. final uno, pues Sí, no, pero tiene... a veces te hace aguas Sí. el relato por algún lado, no pasa nada. O sea, Pero sí es cierto que el lirismo en los diálogos le da un aire teatral que aleja de la realidad. Entonces, Eso es. que está muy bien apreciado en teatro. Esto a lo mejor en teatro lo ves y dices, wow. Claro, interpretado, a lo mejor quedaría de otra manera leído. Sí, como que aleja de esa realidad y distorsiona, pues, digamos, como has dicho, la credibilidad, hace que el lector dude Sí. o sea, no confíe en la historia. Sí, O sea, le resta veracidad. le resta veracidad. Sí. A ver, y la veracidad no tiene por qué estar asentada en una realidad, sino también si el autor, digamos, conforma una propia realidad y le la otra de cierta veracidad, al lector le da igual, que sean hadas con alas, o sea, vírgenes con alas, Vírgenes con alas. o lo que sea. Sí, lo que pasa es que, ¿sabes? No puedes llamar, que esto es una cosa que también, pues lo mismo, en los talleres mencionamos muchas veces, no puedes llamar demasiado la atención sobre lo que estás haciendo. Para mí, la voz del narrador tiene que ser algo que ni siquiera se vea, o sea, que se vuelva transparente, que tú la narración la puedas seguir, pero no te des cuenta de que te están contando una ficción. Si no, ya dices, ay, es que me está contando una ficción y me la está señalando todo el rato, ¿no? Claro, tiene que ser un Y maquillaje eso pasa, invisible. es un maquillaje invisible. Entonces, claro, aquí el maquillaje se ve. Y bueno, pues por ahí flaquea quizás un poco, pero sin embargo tiene esos puntos fuertes que son o sea, ese lirismo, ese bizarro, no sé, a mí en ese sentido me gusta. Claro, efectivamente, el relato pues tiene, como dices, pues a lo mejor ese puntito, pero sí que compensa mucho con Compensa con otras cosas. efectivamente. Bueno, el tema del relato, en cierta manera y aquí va a coincidir conmigo, creo yo, el tema del relato son los deseos que se cumplen pero de manera inesperada. Sí, y esto como escritor da mucho gustico hacerlo. O sea, porque además lo he visto también, hay películas, hay otras, bueno, a ver, el clásico cuento de Stephen King del mono, ¿no? De los deseos. La mano de mono. Que bueno, que Isaac Asimov también tiene un relato sobre eso, si no me equivoco. Bueno, pero que están ahí, ¿no? El hecho de pedir deseos y que el sujeto que tiene que digamos, que cumplir esos deseos lo hace pero a su manera. Eso es. Y de forma retorcida y siempre, normalmente para mal. Eso es. Este relato viene de esa tradición, de ese tipo de relatos que son curiosos, que yo creo que a ti y a mí nos gustan. Sí. Tengo una fuente de poder, pero la uso, pero el resultado no es el que yo esperaba. Esto también lo hacía mucho en sus novelas, el tema de jugar con la expectativa, ¿no? Y con los deseos de los personajes, lo hacía mucho Terry Pratchett. Ajá.
Terry Pratchett, ahora en plan humorístico. Sí. Terry Pratchett jugaba mucho con eso de fastidiar las expectativas del protagonista, dándole algo que quería, pero no de la manera que quería. Efectivamente. Y entonces, eso aquí, además, subyace ese tono humorístico. Ujú. ¿no? Sí, 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 sí. O sea, no es Está. comedia, pero sí que, digamos, como... Es como digamos un poco comedia negra. Claro, un porque poco. el Bizarro también bebe un poco de ese humor negro, ¿no? De ese humor Sí. así un poco ácido. Y yo creo que esto está presente aquí. Se nota que a la autora le gusta jugar con las cosas extrañas y le gusta darle la vuelta, retorcer. Y está bien, eso se ve reflejado aquí. Entonces, creo que, como dice, pues es algo que es un punto a favor. Sí, 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 lo es. El rato va de esto, de la fe, la superstición, cómo la creencia en un poder superior te puede llevar a la perdición, como es el caso de este personaje, de esta niña, ¿no? Y bueno, a ver, iba a decir, por un lado, se narran acontecimientos que son tan bizarros, provocados por una virgen alada, que es el elemento fantástico que aquí se vuelve horror, ¿no? Que es una cosa que tú has mencionado. Es un horror naif. ¿No te da esa sensación? O sea, tiene como ese regusto, un horror naif. Un horror colorido y de marfil. O sea, porque ese final es brutal, pero es un poco como... para mí, me lleva a Midsommar, no sé por qué. O sea, de nuevo... Sí, a mí esta historia me ha llevado a una película que la película ahora la recuerdo, en su día, con 15, 16 años, me pareció bueno, atractiva, pero hoy sí me pongo a pensar para atrás, seguro que si la viera, Sí. no, seguramente sería una bazofia. Pero era una saga que se llama Wishmaster. Ay, me suena. Era una especie de mago rubio, se parece mucho al malo uno de los malos al padre de Draco Malfoy, ¿no? Y otorgaba deseos también, era el dios de los deseos, o sea, sí, el amo de los deseos. Y recuerdo, una de los deseos era alguien que quería ser pues admirado, adorado, o sea, que lo convierte en una obra de arte retorcida, o sea... ¿Es lo que quieres? Pues, efectivamente, pues lo que le pasa a ella. ¿Qué es lo que quieres? Que Claro. no tener problemas con tu madre, que no se te pongan y... Pues ahí, concedido. Esta historia también tiene mucho de cuento. De cuento en el sentido de cuento... O sea, yo me la he imaginado como que podría ser el típico cuento clásico, Ajá. pero hecho moderno, ¿no? Sí. Pero es un cuento. Sí, claro, el cuento además con su moraleja, la Sí. moraleja propia de ten cuidado con lo que deseas. Efectivamente, ¿No? efectivamente. Y el asunto de la Virgen alada. He estado buscando y resulta que solo existe una Virgen con alas en todo el mundo, que es la Virgen de Quito, también conocida bajo los nombres de Virgen del Apocalipsis, Virgen alada, Virgen bailarina, Virgen de Legarda o Virgen del Panecillo. Resulta que es una figuración, una estatua representando una representación de la Virgen, pero la Virgen María que aparece en el Apocalipsis. O sea, la Virgen María que aparece en ese clásico del género fantástico que es el Apocalipsis según San Juan, que es esa visión de la Virgen como a mí me parece como una fantasía, porque es como, ya no es la Virgen María, ya no es la Madre de Cristo, ¿no? Ha digievolucionado. Claro, es como una digievolución de la Virgen María que aparece en el Apocalipsis como para salvar a la gente, ¿no? Y lleva alas. Y esa es la única representación, o es la única Virgen alada que existe. Porque digo, esto tiene que venir de algo, ¿no? Y a mí, claro, me gusta que esta autora haya creado un personaje que no existe, una especie de mitología que no existía, esta Virgen azul alada. No sé si ha salido de ahí o no. Pues podría ser, ¿eh? Podría ser que haya originado un poco, que haya sido la semilla de la historia. Puede ser, puede ser. De hecho, hay cierta reminiscencia, cierta crítica, ¿no? Un poco a ciertos movimientos, no iba a decir religiosos, pero en realidad diría más espirituales o pseudo religiosos, porque hay una tendencia en esos movimientos de los que hablo, en los cuales se cuidan de excusar aquello que no sale bien simplemente porque no lo has pedido bien. Sí. Entonces, cuando algo sale bien, es que lo has hecho bien, es que es como debe ser, el universo te responde. Te ha entendido. Sí, pero si sale mal, es porque tú no lo has hecho bien. Yeah.
Entonces, ahí hay un poco, un puntito que quizá aquí también hay una crítica velada, ¿no? De ese tipo de... Puede ser, sí, puede ser. Yo ya te digo, para mí viene de esa tradición del genio al que le puedes pedir deseos, pero un genio mal, ¿no? Que ya te digo, la mano de mono, Sí. todas estas cosas que al final hace referencia. Y bueno, a ver, ¿qué más? No, mira a ver si tú tienes algo más. Sí, porque- no, sí, básicamente yo creo que lo que has dicho, bueno, además es un cuento, hay que decirlo, es un cuento cortito. Sí, es un cuento corto. Entonces, pues las 5 partes son a ver una página y media. Entonces, No sé cuánto ocupará, pero realmente sí, no ocupa demasiado. no ocupa demasiado. Pero bueno, destacar otra vez más eso, el tema de la prosa poética, ¿no? Ujú. Es Que- una prosa poética, que se puede decir, sí, ¿eh? pues tiene su ritmo, tiene su cadencia, y eso, pues, ese apoyo de esta quizá oratoria, ¿no? Que quizá, pues, ese título también va un poco por la estructura, por el modo en que se desarrolla todo, ¿no? Bueno, y la oratoria, yo lo entiendo como esa oración, ¿no?, constante que la niña hace hacia la Virgen. Si hay una cosa que quería comentar, que es la narradora, que me ha parecido curiosa. Que creo que a Gris le habría gustado este relato por el tema del narrador, que sabes tú que a ella Sí. le gusta particularmente. Porque resulta que es una narradora, no es una narradora en primera persona, es una narradora en segunda persona, protagonista. Que a veces pasa, a veces da la impresión de que es una primera persona, Sí. pero en 3 de las 5 partes se dirige de tú a la madre y a la Virgen. Sí. O sea, le está hablando a la madre primero y luego le habla a la Virgen. Y al final, en la última parte, en la 5ª parte, cambia y es un narrador en tercera persona desde el punto de vista de la madre. Exacto. Me ha gustado ese experimento que ha hecho. Sí, porque... yo también lo tenía señalado, pero lo que pasa es que no lo he remarcado demasiado, pero ese cambio de persona en la narración da bastante juego. Da bastante juego y creo que es significativo. Luego tiene frases, a ver, tiene frases que son bastante potentes. Hay aquí una, por ejemplo, que casi ya en el párrafo final, que dice: un frío cuya procedencia no lograba adivinar empezó a incrustarse en los huesos. O sea, en esa única frase, o sea, condensa ese terror, eso que va a venir, eso que va a suceder, sin decirlo, porque Sí. nos lo dice justo al final. Sí. Entonces hay una serie de anticipos muy bien puestos, muy ocultos dentro de la narración, que con esa impronta lírica, ¿no? Digamos que le dan mucho peso a la historia. Y me gusta eso, me gusta la forma que tiene de narrar. Creo que es lo primero que he leído de Irina Vargas, y este relato a mí me anima a seguir leyendo cositas de Qué ella. bien. Aparte que tiene títulos muy sugerentes Sí. dentro de su narrativa, entonces... ¿Como cuáles? Pues mira, ¿Qué se encuentra por ahí? a mí uno de los que me llama la atención es ese que dice que se llama Habitantes del aire caníbal. Sí, Entonces, o Yo no voy a salvarte, que es como el último que... sí. Pero bueno, el de ella Los mismo- nombres de sus Magnetofónica. libros de relatos, es verdad que son sugerentes. A mí, Johnny Moon y otras alteraciones del psicosoma, a mí me llama, ¿eh? Sí, Te lo digo. también. Te lo digo. Y lo malo, no sé lo malo no, pero salvo este último libro de relatos, Yo no voy a salvarte, el resto creo que están publicados en México. Entonces no sé si hay versiones en digital que pueda saltar la frontera ya tú sabes, Sí. del océano. Pero bueno, al final un relato curioso que yo he traído sobre todo por lo bizarro, por el narrador, lo he traído por varias razones, aun sabiendo que había ciertas cosas que quizás no me llegaban a cuadrar del todo, pero que me ha gustado. Sí. La verdad que me ha gustado. Merece la pena Sí. ver a Irina Vargas, y creo que veremos quizá una evolución de la escritora. Sí, sin sea, duda. Y la evolución sin duda va a ir a más. Va a ir a más, a mejor y... Sí, o sea, tenerla en cuenta, Sí. desde luego, de cara a futuro. no. O sea que, si te parece, lo podemos dejar aquí, que Sí, creo sí. que vamos bien de tiempo. Perfectamente. Y Así que, nada. pues nada, pues como siempre decimos, nos vemos la semana que viene, y no olvides recoger al salir. Y borrar las huellas. Si te ha gustado el capítulo de hoy, dale a like y no olvides suscribirte. Si quieres apoyarnos, puedes hacerlo compartiendo nuestro contenido, siguiéndonos en redes y comprando nuestros libros.
Tienes toda la información en la caja de descripción y en el enlace linktree/ficciópatas. Prometemos borrar tus huellas.